En esta sesión vamos a ver lo que es Storage vMotion. Storage vMotion es muy similar a lo que sería vMotion, pero a nivel de máquinas virtuales. vMotion nos permite cambiar de host SXI, una máquina virtual en ejecución, a otro host SXI con virtualmente cero interrupción. Storage vMotion es básicamente, el concepto es el mismo, pero esta vez trabajando sobre el almacenamiento. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos del vMotion, el almacenamiento sigue estando en el mismo sitio y lo que cambiamos es la ejecución de máquina virtual de un host SXI a otro. En el caso de Storage vMotion, lo que nos va a permitir es, mientras la máquina se está ejecutando en un host SXI, cambiar los discos virtuales que están en un repositorio, sea NFS, sea iSCSI, sea Fire Channel over Ethernet, a otro almacenamiento sin que la máquina virtual tenga virtualmente interrupción. ¿Okay? Básicamente no nos damos cuenta. ¿Okay? ¿Qué nos va a permitir esta funcionalidad? Pues básicamente nos facilita la vida a la hora de hacer migraciones de centro de datos, por ejemplo. Imagínense que nosotros estamos en una oficina muy pequeña, nuestra empresa ha crecido y ahora tenemos un edificio más grande. Aquí en esta oficina nosotros teníamos nuestro centro de datos con su almacenamiento, ¿okay? Y aquí teníamos todas nuestras máquinas virtuales. Cuando nos tenemos que mover en una solución tradicional, pues tendríamos que ver para apagar esas máquinas, llevarlas al nuevo sitio, encenderlas, etc. Usando Storage vMotion podemos migrar esas máquinas a otro almacenamiento que tengamos en nuestra oficina nueva, ¿okay? En nuestro edificio más grande, mientras las máquinas se están ejecutando sin afectar a los clientes o a los empleados de nuestra oficina, ¿okay? Virtualmente sin interrupción. También es una solución muy buena cuando hacemos mantenimiento de hardware. Imagínense que ustedes tienen un arreglo que lo pueden mejorar, le pueden anexar otras, digamos, cabinas de discos, pueden mejorar sus capacidades de red, por ejemplo, cambiarlos de las interfaces que son de 1 GB, pasarlas a que sean 10 GB. Y bueno, esas operaciones tienen algún impacto. Pues mientras estamos trabajando en ese arreglo, ¿okay? En esa solución de almacenamiento, podemos cambiar las máquinas a otro almacenamiento que tengamos mientras realizamos las operaciones y después volverlas a poner en el mismo sitio sin que la operación de nuestras máquinas virtuales se vea afectada y sin que nuestros clientes, que al final es lo que importa, se vea afectado. Manejo eficiente de las capacidades de almacenamiento. Imagínense que nosotros tenemos un par de arreglos. ¿Okay? Tenemos un arreglo que funciona sobre, vamos a poner iSCSI, ¿okay? De 10 teras, por poner un número, no importa realmente por ahora, y tenemos otro un poco más grande que funciona por NFS, y este tiene, vamos a decir, 50 teras. Pues nosotros podemos controlar y manejar las capacidades de este almacenamiento de forma muy sencilla usando Storage vMotion. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos meter las máquinas virtuales aquí o aquí, pero si por alguna razón una máquina virtual comienza a necesitar más almacenamiento de que, por ejemplo, este arreglo le puede proporcionar, podemos moverla mientras se ejecuta al otro almacenamiento sin problema, sin que nuestros clientes se den cuenta. También en este mismo escenario, imagínense que este almacenamiento está basado en discos duros normales y, bueno, sería al revés. Vamos a ponerlo al revés. Este almacenamiento es SSD, ¿okay? Discos muy rápidos, y este almacenamiento está conformado por discos duros normales. Entonces, nosotros podríamos controlar y mover las máquinas virtuales de almacenamiento para aprovechar mejor, digamos, el desempeño que nos puede dar este almacenamiento y el que nos puede dar este almacenamiento. Y hacer cosas como, por ejemplo, imagínense que la empresa donde ustedes trabajan tiene un sistema de nómina, ¿okay? Ustedes trabajan en una empresa muy grande con 25.000 empleados. Esa máquina, la máquina virtual que tiene el sistema de nómina, normalmente está ejecutándose en nuestro almacenamiento de discos duros lentos, por decirlo de alguna manera, ¿okay? En los días normales. Ahora, esa vez cada mes
que se ejecuta la nómina o 2 veces al mes que se ejecuta la nómina, nosotros podemos moverla a nuestro almacenamiento que está conformado por discos SSD, que son los más rápidos. Cuando se ejecuta la nómina, moverlo ahí para que se ejecute lo más rápido posible y tengamos el resultado lo más inmediato posible. Y después, cuando estamos haciendo operaciones normales en el día a día que no tienen una carga muy grande, podemos, por ejemplo, ponerla de nuevo en nuestro almacenamiento, digamos, lento, ¿ok? Nos da mucho más flexibilidad, no solo para controlar la capacidad del almacenamiento, digamos, en capacidad en gigas enteras que tenga cada una de nuestras soluciones, sino también controlarlo a nivel de performance. Si tenemos una cabina o una solución que es mucho más rápida, pues podemos controlar y jugar con esas capacidades al mover el almacenamiento de las máquinas virtuales de un lado a otro. ¿Ok? Todo esto sin interrupción. Vamos a ver un poco cómo funciona esta solución, ¿ok? A grandes rasgos. Digamos que tenemos un almacenamiento, en este caso a SCSI, y tenemos un almacenamiento NFS. Fíjense que son dos tipos de almacenamiento distintos y podemos usar Storage vMotion sin problema. Tenemos aquí nuestro vCenter, ¿ok? Que bueno, puede ser básicamente cualquier máquina virtual de aquí. Y vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta máquina, ¿ok? Esta máquina que tenemos aquí tiene cualquier sistema operativo, es independiente y está escribiendo y está usando esta cajita que tenemos aquí, que representa los discos virtuales de esa máquina. Por alguna razón, nosotros queremos tener ahora esta máquina ejecutándose en el Datastore 2, que al final está escribiendo sobre un storage NFS. Pues desde vCenter, cuando nosotros ordenamos ese cambio del Datastore 1 al Datastore 2, se va a ejecutar una copia, ¿ok? Digamos una copia en bruto de esos discos del Datastore 1 al Datastore 2. Se va a copiar todo lo que estaba aquí a una caja nueva que podemos representar como una caja en el Datastore 2. Ahora se preguntarán, ¿y qué pasa mientras esta máquina se está ejecutando y está escribiendo sobre su disco? Recuerden que la máquina virtual, ella, desde su punto de vista, para ella, tiene un disco duro normal conectado, ¿ok? Tiene un disco duro que puede ser el disco duro C en Windows o cualquier dispositivo en un Linux, en fin. Desde el punto de vista del sistema operativo, ellos no saben que están virtualizados y para ellos están escribiendo sobre un almacenamiento físico que nosotros se los estamos virtualizando. Entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí nuestra máquina virtual que está ejecutando cualquier cosa, sea un servidor web, un servidor de base de datos, un directorio. ¿Qué pasa cuando esta máquina escribe algo al disco? Pues bueno, la solución ahora que plantea VMware es que ese cambio que solicita esa máquina que se escribe en el disco se hace tanto en el disco origen como en el disco destino, ¿ok? Y solo se confirma al sistema operativo que se ha hecho esa escritura cuando ambos almacenamientos han realizado este cambio, ¿ok? Entonces, imagínense que esta máquina virtual escribió un pequeño archivo, ¿okay? Cuando se solicita esa escritura al sistema operativo y el sistema operativo envía ese cambio a los discos, ¿okay? A sus discos que él cree que tiene conectados y que son físicos, pues realmente está escribiendo por un lado a los discos virtuales que están en el origen y a los discos virtuales que están en el destino, ¿okay? Por lo tanto, mientras se hace esta copia, que puede tardar mucho tiempo, imagínense que esa máquina virtual por alguna razón tiene 1 tera de almacenamiento, ¿ok? 1 tera, pasarlo por la red no es algo que es inmediato, es algo que tarda varios minutos, horas, dependiendo de la velocidad de nuestra red. Entonces, mientras se está realizando esa copia, cuando la máquina virtual ejecuta un cambio, se hace realmente a los dos almacenamientos, ¿ok? Al original que inicialmente tiene todos los datos y al destino que poco a poco va recibiendo todos esos cambios, todos esos bloques del almacenamiento original. Cuando se termina esa copia en bruto,
¿ok? Tenemos todos los datos que estaban originalmente en el Datastore 1, en el Datastore 2 y además mientras se hacía esa copia los cambios se han escrito en los dos. En lo que se ha terminado la operación de copia sucede algo muy particular, vamos a borrar, que es lo siguiente. Cuando solicitamos esa copia o solicitamos ese vMotion de estos discos que estaban en el Datastore 1 al Datastore 2, digamos nuestra cajita aquí, se crea una máquina virtual que digamos es una sombra del original, ¿ok? Esa máquina virtual sombra realmente está prestando atención o está apuntando a los discos en el Datastore 2, ¿ok? Entonces, mientras se está ejecutando esa copia, la máquina virtual, esta que tenemos aquí, independientemente del sistema operativo, está ejecutándose normalmente y sus escrituras se están haciendo en ambos discos, ¿ok? En lo que se termina esa copia, esta máquina virtual se suspende por muy poco tiempo, de hecho imperceptible, no nos podemos dar cuenta como humanos de ese pequeño cambio y la máquina virtual comienza a ejecutarse en la sombra, ¿ok? Que es la que está controlando en el Datastore 2, que es la que está visualizando esos discos en el Datastore 2. En lo que la sombra tiene el control, podemos borrar los discos en el Datastore original y ahora tenemos nuestra máquina virtual escribiendo y leyendo del Datastore 2 como originalmente queríamos, ¿ok? Entonces, un poco resumen de cómo se ejecutan los pasos, ¿ok? Vamos a verlo aquí de nuevo. Solicitamos el vMotion de la máquina, ¿ok? Se comienzan a copiar esos archivos al Datastore destino, al nuevo Datastore, ¿ok? Mientras la máquina virtual hace cambios, esos cambios se escriben tanto en el disco o los discos virtuales en el Datastore 1 como a los discos virtuales en el Datastore 2, ¿ok? Se están escribiendo en ambos, digamos, repositorios, tanto aquí como aquí. Cuando la máquina virtual termina de ejecutar esa copia, la máquina virtual sombra, ese shadow que hemos creado de la máquina virtual original que está realmente apuntando a los discos del Datastore 2, esta máquina se suspende, ¿ok? Y pasa, se vuelve a arrancar en la máquina Shadow, ¿ok? Todo esto se ejecuta en cuestión de milisegundos, ¿ok? Ese paso de la ejecución en la máquina virtual, digamos, principal a la sombra, ¿ok? Que es el punto de vista de nosotros, es la misma máquina virtual, ¿ok? Nosotros no vemos esa creación de una máquina virtual sombra, no vemos que se esté ejecutando una máquina que está leyendo del disco en destino, no, todo eso es transparente para nosotros, pero realmente lo que está sucediendo por detrás es esto, es eso que hemos hablado. Máquina virtual que se está ejecutando siempre, hay una sombra que está leyendo y que está apuntando a los discos ya en el destino de nuestro nuevo Datastore, donde va a estar leyendo y ejecutándose esa máquina. En lo que se termina la copia, digamos que hacemos un suspend y la volvemos a activar en la sombra que ha estado apuntando a los discos en destino. Y nuestra máquina virtual comienza a ejecutarse y a únicamente leer y escribir del Datastore, en nuestro caso, el Datastore 2. En lo que se termina eso, eliminamos los discos del Datastore 1, esos discos virtuales son borrados y ahora simplemente lo tenemos todo ejecutando en el nuevo Datastore como queríamos, ¿ok? Entonces, es una solución muy interesante, ¿ok? Nos permite tener mucha flexibilidad con el almacenamiento de nuestro centro de datos. Suceden algunos detalles que por ser una introducción no los hemos trabajado, pero es básicamente ese mecanismo, ¿ok? En versiones anteriores no se hacía esa lectura y escritura en ambos almacenamientos, ¿ok? Sino que ese movimiento del Datastore original al Datastore destino se hacía como en varias fases, ¿ok? Digamos que primera fase para mover el grueso del almacenamiento, los cambios
como que los íbamos, imagínense que VMware los iba anotando, el hypervisor iba anotando, ha cambiado esto, ha cambiado esto, ha cambiado esto. Después de que se hacía ese cambio, digamos, gordo de todo el almacenamiento, en las versiones anteriores, ok, se veía, vale, ha cambiado todo esto, sincronicen de nuevo, hasta que todo estaba correcto y sucedía ese switchover de estar en el Datastore origen a estar en el Datastore destino. ¿Okay? Ahora es mucho más rápido, ahora es mucho más eficiente. ¿Okay? Entonces, bueno, vimos un poco. Importante que esto es únicamente en formato de introducción. Hay algunos detalles que hemos obviado, pero en líneas generales eso es lo que sucede. Hemos hablado entonces que el Storage vMotion nos permite hacer una migración de los discos virtuales de un almacenamiento a otro con virtualmente cero interrupción. Acuérdense que estamos hablando de cosas de milisegundos en lo que tardamos en hacer ese cambio, que es independiente del almacenamiento en los que estemos moviéndonos. ¿Okay? Podemos tener diversidad de almacenamiento, inclusive almacenamiento local para pasar a un NFS o almacenamiento local para pasar a SCSI, Faber Channel, lo que sea. Es independiente de el protocolo y de los discos que tengamos detrás de nuestro arreglo. Nos ayuda mucho a hacer migraciones de centro de datos, nos ayuda mucho a hacer mantenimiento de hardware y upgrades. Con esta capacidad de movimiento podemos manejar, digamos, de forma mucho más flexible las capacidades tanto de capacidad en disco, de almacenamiento, gigas, teras que tengamos en cada uno de ellos, así como velocidad de acceso y performance que nos ofrece cada una de esas soluciones. Y trabajar también y manejar de forma eficiente los diferentes tipos de discos que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tenemos discos SSD, si tenemos discos SSD conectados en local o SSD por red, en fin, podemos jugar con todo eso al mover los discos virtuales de una máquina a otra. Y bueno, esto es básicamente todo. Si tienen alguna pregunta o comentario, no olviden dejarlo al final del vídeo.